Familia hermosa de Dios, buenas noches. Nuevamente con ustedes, enviada por Dios para darles el tema, para guiarles en esta velada. Yo los felicito por acompañarme nuevamente y espero que el tema que voy a manifestarles, que viene de Dios, yo lo sé, me lo dio en un tiempo donde le estaba clamando porque quiero transformación espiritual, porque quiero crecimiento espiritual. O sea, quiero agradarle más y me llevó a esta parte de su reino celestial, que es el de su palabra misma, la palabra de Dios. Entonces el tema de hoy tiene que ver con la palabra de Dios. Y la pregunta que hice, el tema lo hice con una pregunta. ¿Quieres tener crecimiento espiritual? Memoriza la palabra. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque lo que voy a denunciarles, eso me pasaba a mí o me pasa todavía porque estoy en este proceso. Creo que a usted también le ha pasado que lee la Biblia y luego quiere recordarla y se da cuenta que no recuerda nada. Todo esto porque hay una razón espiritual detrás de que usted olvide, que no recuerde nada. Con este tema vamos a aprender muchos secretos, muchas maneras de cómo usted pueda leer la palabra de Dios y pueda retener y poderla aplicar a su vida. Esta palabra pues va a transformar nuestras vidas, nuestra lectura bíblica y sobre todo darnos poder para retener las promesas de Dios. Es la revelación del Espíritu Santo que nos tiene para hoy con este tema. Y me enfoco primeramente en Lucas 8 del 11 al 15, donde el Señor nos habla de la palabra del sembrador. Sabiendo que la semilla de la que habla allí es la palabra de Dios. Y empieza Jesús a explicarnos que esa palabra a veces cae al lado del camino. Que son personas que oyen la palabra y luego viene el diablo, la quita del corazón. Quita esa palabra para que no crean y sean salvos. Aquí la palabra clave es la semilla. ¿Qué hace el enemigo? Que viene inmediatamente, la roba y la quita del corazón, porque sabe lo poderosa que es cuando la palabra echa raíces. El diablo no teme cuando leemos la Biblia, teme es cuando empezamos o decidimos retenerla, memorizarla, meditarla. Entonces, teme que nosotros la hagamos parte de nosotros. Cada vez que leemos la Biblia y no la retenemos, es porque no es porque tengamos mala memoria, es porque hay una batalla espiritual ocurriendo por esa semilla que ha caído en nuestro corazón. Jesús continúa explicando esta parábola. Dice también que la palabra cuando cae sobre la piedra reciben la palabra con gozo, pero sin raíces. Vienen pruebas que los lleva a apartarse de lo recibido. O sea, reciben la palabra con emoción, pero luego olvidan lo que leyeron, lo que leyeron o lo que escucharon. La reciben, por ejemplo, leer algo hermoso en la mañana y emocionarnos porque decimos que es una bella palabra, qué palabra tan bonita que leímos. Pero vamos a recordar en la tarde qué era lo que decía esa hermosa palabra y no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Y las raíces no se forman con una lectura superficial, se forman con meditación. Digo yo que es el primer paso para poder meditar, para poder retener, es la meditación profunda. Y esto se hace con repetición intencional, con la aplicación práctica. Luego Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos, que son los que la leen, pero yéndose la palabra es ahogada por los afanes. Estos son los espinos, ¿no? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y pues esto no va a dar nada de fruto. Es por eso que cuando
leemos la palabra y mi mente está tan llena de preocupaciones, de problemas financieros, de responsabilidades, de distracciones, los espinos de la vida diaria. Estas ahogan la palabra que leímos, evitando que crezca. Lees la Biblia mientras piensas en las cuentas bancarias por pagar. Lees la Biblia mientras piensas en los conflictos con los hijos, con tu pareja, en los problemas en el trabajo. Así, pues la semilla no puede competir con todo ese caos o ruido mental que tenemos. Luego también nos sigue explicando Jesús la parábola, dice, pero viendo el otro terreno, la que cayó en buena tierra, y estos son los que con un corazón recto reciben la palabra, la oyen, porque su corazón está dispuesto y gozoso, anheloso de retenerla, de hacerla suya. Entonces, no solo estas personas oyen la palabra, no solo la leen, sino que la meditan. El primer paso, como le decía, para poderla retener. ¿Y qué es meditar o qué es retener? Es un acto intencional, un esfuerzo consciente de guardar esa palabra en el corazón para que produzca transformación. ¿Transformación en dónde? En mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Luego podemos darnos cuenta que el problema no es de nuestro intelecto, es el método que utilizamos para poder memorizar la palabra. En Josué 1:8, eso nos da un poco de revelación para poderla retener. Dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos dice el Señor, meditar, y nos da el tiempo de día y de noche. No dice leerla simplemente, dice meditar. En hebreo, meditar significa rumiar. Y rumiar, sabemos que esto lo hacen solo los herbívoros, animales herbívoros, ¿verdad? Por ejemplo, la vaca, ¿cómo hace cuando toma su alimento, su comida? Primero la toma, la mastica, la traga, la devuelve y vuelve a masticar. Es un proceso lento y repetitivo, produciendo y profundo, es un proceso lento, repetitivo y profundo. Entonces eso debemos hacer nosotros con la palabra, guardarla en nuestro corazón de esa manera como hace la vaca, para que cuando vengan ataques tengamos con qué defendernos. Acordémonos lo que hizo Jesús cuando estaba en el desierto, que vino Satanás y lo atacó. ¿Con qué se defendió? Con la palabra. Entonces, cuando nosotros tengamos conflictos, ¿con qué debemos defendernos? Con la palabra que hemos guardado en nuestro corazón, que hemos retenido, que hemos meditado. Esto requiere disciplina para poder llegar a cumplir nuestras expectativas espirituales. En el segundo, otra palabra que está allí en Deuteronomio 6:6 es otro tip que nos da el Señor para guardar la palabra. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Aquí la palabra clave es repetir. Y las repetirás a tus hijos. Cuando estés en tu casa, está repitiendo. Cuando vayas por el camino, repitiendo. Y al acostarte, repetirla. Cuando te levantes, repetirla. Nos da más, dice, y las atarás como una señal en tu mano, como frontales entre tus ojos, y como frontales entre tus ojos. Y nos da otro tips, aparte de repetirle, dice, y la escribirás en los postes, en las puertas. Este es el método para retener, repetir y escribir. Este hábito nos hace grabar la palabra, grabarla, retenerla, escribirla. Entonces es el ejemplo que el Señor nos está dando a través de esta palabra. Escribe lo que lees, porque algo poderoso sucederá en nuestro cerebro
y la información pasa por varios canales. ¿Por qué? Porque la lee, la piensa, la escribe, la repite y volverla a leer. Estamos haciendo una repetición multicanal, grabando la palabra, de cierta manera que la lectura, una simple lectura no lo va a lograr. Y para esto necesitamos tener un cuaderno, escribir los versículos que impacten, por ejemplo, las promesas de Dios. Esas promesas de Dios son las que debemos escribir, las que debemos repetir, las que debemos guardar, porque son las que vamos a utilizar cuando necesitemos una defensa en nuestros diarios de vivir que haya problemas. Dios espera que nosotros tengamos esta disciplina. En Romanos 10:17, el Señor nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, oír la palabra de Dios. No dice por el leer, dice por el oír. Cuando se lee en voz alta, otro tip, leerla en voz alta. Recuerda, lee la palabra en voz alta. Allí se va a ver involucrada, cuando la leemos en voz alta, la boca, los oídos. Van a trabajar juntos. Entonces se crea una experiencia multisensorial. Si leo en silencio, solo mi vista está involucrada. Esa experiencia multisensorial multiplica la retención. Hay poder cuando la palabra se lee en voz alta, audible, que yo la escuche. Es otra forma para memorizar la palabra, leerla en voz alta. Cuando yo la leo en voz alta, estoy proclamando la palabra. Proclamándola es como estar profetizando sobre mi vida. Y otra manera de retener la palabra, otra forma es la aplicación inmediata, aplicarla inmediatamente. Santiago 1:22 al 23 dice: ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. No seamos oidores olvidadizos, no hacer nada cuando escuchamos la palabra de Dios. Si solo la leemos, pues nos emocionamos, pero no sucede nada. Hasta ahí, no medité, no hubo acción. Cuando la aplico a mi vida, por ejemplo, cambio un mal comportamiento con ese principio bíblico que el Señor me dio y tomo una decisión guiada por el Espíritu Santo y guiada por un principio bíblico, esa palabra queda grabada en nuestra memoria. No se olvida. ¿Por qué? Porque hubo un resultado tangible, un cambio de comportamiento. Un ejemplo, si yo leo sobre el perdón, necesito perdonar, lo hago inmediatamente. Si leo sobre generosidad, lo hago, busco a alguien a quien bendecir. Si leo sobre dominio propio, identifico un área donde necesito ejercer ese dominio propio. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Proclamar la palabra en voz alta. Otro último pasito para poder retener la palabra es compartir mis experiencias espirituales con otras personas, con otros creyentes. Enseñarle, compartir lo que el Señor le dijo, discutir sobre la palabra, pues en buena armonía. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo un refuerzo de retención. La aplicación inmediata de lo que el Señor le dio sella la palabra en mi corazón, o sea, la ayuda a grabarla en mi corazón. Y un consejo que he debido decirle desde el comienzo es que antes de que usted lea la palabra, hay que orar. Orar antes de leer la Biblia para pedir dirección y guía. En el Salmo 119:18 hay una oración muy bonita, pues cortica, que nos ayuda a decirle a Dios antes de leer la palabra. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y todo lo demás que usted le pide: Señor, dame discernimiento, guía, dirección, sabiduría, iluminación para entender tu palabra y poder memorizarla, guardarla, aplicarla, Señor. Sin la iluminación del Espíritu Santo, puedo leer un pasaje muchas veces sin no entender nada, pero cuando invito al Espíritu Santo a abrir los ojos del entendimiento, Él lo hace. Entonces, hay que orar antes de leer la palabra de Dios. Y
Recuerda que meditar es darle vueltas a la palabra en nuestra mente. Es raro cómo trabaja nuestra mente. Un acontecimiento negativo o algo que no debemos memorizar, ese sí lo recordamos con miles de detalles, ¿verdad? Le damos vuelta a nuestra mente en todo momento del día, una y otra vez. Meditamos en eso, le dedicamos tiempo mental, atención emocional, energía espiritual. Qué bueno hacer este proceso con la palabra leída. Darle vueltas a la palabra de Dios durante el día con la misma intensidad como lo hacemos con las cosas negativas. Pero podemos hacerlo, lo logramos, con la ayuda de Dios lo lograremos. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Si mi comunicación con Dios no es buena, pues no estoy preparada para recibir las bendiciones de Dios a través de su palabra. Yo debo limpiar mi corazón, yo debo hablarlo con Dios, tener una buena relación con Dios, no ser persona natural. Acuérdense que el natural no discierne las cosas del Espíritu, el espiritual sí las discierne. Entonces, estar siempre en armonía con Dios. Cuando yo leo la palabra, continuando con la forma de memorizar la palabra, yo debo crear expectativa, que Dios me hable específicamente. Entonces es importante estar preparados para que la palabra también caiga en buena semilla, la semilla caiga en buen terreno, que el terreno esté preparado. Entonces, ya terminando, hay que escribir la palabra. Cuando usted lea un versículo bíblico que le impactó, quiere tomar sus promesas, regístrela, escríbala, lo que le impactó de la lectura bíblica. Esto se debe hacer inmediatamente, no lo deje para después porque eso se va a olvidar. Repita durante el día lo que le impactó de la lectura bíblica, empiece a memorizarlo, y esto se logra repitiéndolo varias veces, como le decía, en la mañana, en la tarde y en la noche antes de irse a dormir. Hacerlo siempre también en voz alta. Estoy concluyendo lo que hemos aprendido hoy. Hacerlo siempre en voz alta. Proverbios 4:20-22 dice el Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón. Para guardarlas en el corazón hay que hacer todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido hoy. ¿Por qué? Porque estos son vida y son medicina para nuestro cuerpo. Qué bendición nos espera si memorizamos la palabra de Dios. Cuando comenzamos a memorizar un versículo y lo retenemos, esto ya es crecimiento. Cuando comenzamos a aplicar la palabra de Dios, cuando antes no lo hacíamos, esto ya es progreso. Y cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios, al menos 5 minutos cuando no lo hacíamos, esto ya es victoria. Entonces debemos celebrar cada paso de avance, por pequeñito que parezca. Este esfuerzo consciente hace que nuestra capacidad se expanda, nuestra memoria visual se fortalezca y va a haber facilidad para poder memorizar. Si hacemos esto todos los días, estamos disciplinando nuestra mente y veremos resultados fabulosos. Solo así, cuando haya una situación difícil, vendrá a nuestra mente el versículo apropiado que hemos guardado allí en nuestro corazón, que hemos retenido para esa prueba, y saldremos victoriosos de ella con la guía del Espíritu Santo. Entonces, te reto en esta noche a que hagas este proceso. Inténtalo por 7 días. El primer día, acuérdate, limpia tu corazón, prepara tu terreno para recibir esa palabra. ¿Cómo? Confesando tus pecados, arrepintiéndonos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y veremos que hemos desarrollado un nuevo enfoque, una nueva relación con Dios, una nueva relación con la palabra de Dios. Y vamos a ver transformación en nuestra vida. Entonces recuerda, meditar, repetir, escribirla o registrarla, hablarla en voz alta, que es lo mismo que proclamar la palabra, aplicarla inmediatamente e intercambiar con otros creyentes mis experiencias espirituales. Espero que esta revelación que yo recibí, ustedes la puedan aplicar también en sus vidas.
Acuérdate que es importantísimo memorizar la palabra de Dios. Te va a ayudar para todo lo que, para tus pruebas, para estar feliz, para estar alegre, para estar sana, para tener una vida con mucha satisfacción delante de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias. Les dejo un video que nos ayuda un poquito a reforzar lo que hemos estudiado hoy. Dios les bendiga. Comparto algunas maneras que me han funcionado para memorizar la Biblia. Primero y súper sencillo, lee los versos en voz alta de forma lenta y repetitiva hasta que se fije en tu mente. Haz esto al menos 10 minutos por día. Imprímelos o escríbelos en hoja y tenlos en lugares visibles de tu casa, y cuando estés cocinando puedes mirarlo y repetirlo varias veces nuevamente. Esto sirve muchísimo. Lo otro, escríbelos. Si no se te graba, escríbelo. Pásalo de la Biblia a un cuaderno y escríbelo varias veces. Si el texto es muy largo, lo mejor que puedes hacer es dividirlo en fragmentos pequeños hasta memorizarlos cada uno por separado y luego recitar todo completo. Cuando ya hayas aprendido esos versos, puedes cambiarlos. Y lo otro, yo no sé si esto es una técnica, pero a mí me sirve mucho relacionar las palabras con imágenes. Por ejemplo, si me voy a aprender el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Siempre me imagino ese lugar, veo el color verde, imagino un pastor con sus ovejas, con su rebaño. Esto me ayuda muchísimo, sobre todo cuando estoy predicando un mensaje y necesito recursos bíblicos.